tal? Muy buenas a todos los seguidores de Motorbox. Les damos la bienvenida a un nuevo video en el cual vamos a tener de invitado a Nicolás Carlomagno, quien lleva adelante una escuela para pilotos de rally, un proyecto realmente interesante porque apunta mucho a que cada piloto se conozca a sí mismo y aprenda no solo a mejorar sus virtudes, sino también a pulir sus defectos. Así que bueno, te damos la bienvenida, Nicolás, y de mi parte, bueno, es un gusto y un placer que estés acá con nosotros para charlar y compartir sobre este emprendimiento que estás llevando adelante. Hola Leandro, ¿cómo estás? La verdad que el gusto es mío. Gracias por dejarme participar de tu programa y bueno, que podamos charlar un poquito de todas estas cuestiones que tanto nos gusta, del rally, de cursos y demás cuestiones, así que a tu entera disposición. Bueno, para comenzar esta entrevista, Nicolás, quería arrancar de una forma especial, más que nada llevarte a un ejemplo. Por ahí yo recuerdo cuando estudiaba periodismo deportivo, los profesores de cada materia en su primera clase entraban al aula y hacían siempre una mini presentación contando quiénes eran, porque en algunos casos a veces el nombre del profesor no nos resultaba del todo conocido, pero al escucharlo por ahí descubríamos que tenían un conocimiento enorme que enseguida nos entusiasmaba a todos. Así que quiero invitarte a que imaginemos que un piloto, quizás un futuro alumno tuyo, está escuchando y quiere conocer a su nuevo instructor. Así que bueno, contame un poco cómo has comenzado en tu carrera, qué tipos de autos has corrido, cómo te has formado como piloto. Corrimos durante varios años en el cual pudimos hacer muy buenas temporadas en autos de tracción simple y también ganamos dos hermosos campeonatos en autos de tracción integral con Subaru, con Mitsubishi. La verdad que tuve la suerte y digo que a veces fue un poco por una cuestión netamente de recursos, pero pasé por todas las categorías, desde autos de baja potencia hasta lo máximo que había en ese momento, que era un Evo 9. Cuando Villagra, Ligasto y todos estaban en ese pleno auge del N4, creo que tuve la oportunidad de poder estar ahí metido en ese circo y creo que fue muy bueno. Así que te puedo contar como que he pasado también por todas las instancias, por todas las calidades de auto, por autos buenos, autos no tan buenos, y bueno, todo eso ha ido formando y haciendo una experiencia que a lo largo del tiempo, bueno, uno va acumulando y está bueno a veces. Si te gusta y si lo podés transmitir a alguien que está empezando o a alguien que quiere perfeccionarse, creo que está bueno. Como te digo, pasé por todas las categorías, lo cual también me dio una amplitud muy buena de que no es lo mismo a veces correr con un auto con todas las condiciones mecánicas a cuando corres con un auto que a veces que los recursos no son tan buenos. Tu manejo cambia, tu situación cambia y la realidad en carrera también es otra. Nicolás, contame un poquito cómo nace tu etapa de instructor. Me interesaría mucho que nos cuentes si hubo alguna experiencia que haya hecho clic en vos en lo personal, o por ejemplo si hubo algún piloto que te haya inspirado para volcarte a esto de la docencia de la conducción en rally. A mí me pasó algo muy particular, te diría casi desde los comienzos del campeonato argentino. Siempre tuve oportunidad que uno u otro piloto quiso subirse conmigo para ver qué hacía arriba del auto o qué hacía en el manejo, como para que a veces los tiempos salieran buenos. Y tuve oportunidad de subir en la butaca derecha a otros pilotos, que algunos eran rivales míos. Y siempre desde ese inicio me encontré con una docencia en la cual yo me daba cuenta como que se entendía lo que le quería transmitir en esa instancia, ¿no? Con muy pocos conocimientos, tal vez, de manera muy rústica, pero me daba cuenta primero que me gustaba poder subir y no me importaba que fuera mi rival y poder abrirme y mostrarle lo que yo creía que podía mejorar en su manejo. Y ahí fue como que me empezó a gustar esa parte del poder transmitir lo poquito que uno sabía, ¿no? Después el cambio más grande se da después de haber ganado el último campeonato argentino con el Mitsubishi. Me fui a Nueva Zelanda, ahí estuve en Rally Art de Nueva Zelanda, en Auckland, y estando en el equipo también conocí a pilotos que se dedicaban un poco a esto de la docencia, ¿no? Y ahí fue cuando dije que bueno, me parecía que era interesante, me puse a investigar un poquito que afuera había muchos casos de éxito que tenían que ver con el desarrollo de pilotos bajo un sistema de academia o de instrucción, y me puse un poquito con esa idea en la cabeza, pero no se materializó mucho. Después, cuando regresé de vuelta a Argentina,
antes de volver a correr en rally me reuní con Lucas, con un amigo, y ahí empezamos a diseñar un poco esta idea. Nos pusimos en contacto con quienes hasta el día de hoy pueden ser algunos referentes de lo que es esto de la instrucción, ¿no? Y nos pusimos a investigar, y en Europa era algo que ya tenía una historia un poquito más larga, ¿no? Ya hace más de 20 años que el tema de la instrucción dentro de lo que es el rally es una cosa totalmente normal, sobre todo en certámenes europeos, en campeonato del mundo. Y nos pusimos a investigar un poco, a decir, bueno, a ver qué se puede hacer de una manera seria, de un sistema de aprendizaje que sea sostenido, de que sea algo sistemático, que no sea una cosa de solamente me subo al auto, mira cómo manejo, te enseño cómo me tiro en esta curva en quinta o en sexta fondo e intenté imitarme, porque de eso no se trata el enseñar. Y ahí fue que empezamos a desarrollar un programa que fue lo que terminó en ese primer curso que dimos allá como por el año 2011-2012 en Paraguay, que fue el primer curso de muchos que vinieron después, y empezamos a trabajar después en el desarrollo. Pero ahí fue un poco como se materializa estas cuestiones de que las tenía ahí dando vuelta y que tomaron forma. Y en esto de la docencia, Nicolás, vos sabés que hay algo, sobre todo cuando es la docencia personalizada o individual, si se quiere, que es algo que no es fácil de lograr, que es la empatía con quien toma las clases o servicios, porque al fin y al cabo no deja de ser un servicio, tanto como un psicólogo, por ejemplo, y cada piloto tiene que encontrar un poco el instructor con el cual realmente se sienta cómodo para potenciar sus habilidades, ¿no? ¿Cómo trabajas eso con quienes toman tus clases? La verdad que eso es un tema muy, muy importante. De repente, como te decía, no se trata de subirse a agarrar el auto del piloto, porque el curso lo desarrollas siempre con el auto del piloto, ¿no? La persona que decide tomar el curso lo hacemos con su propio auto de carrera para poder desarrollar muchas cuestiones a la vuelta del auto con el que va a competir ese año. Y lo que decís vos de la empatía es un tema bastante importante, y más allá de la empatía que vos lográs con el piloto, que intentás en muy poco tiempo poder pegar buena onda, es muy importante también entender qué pasa por la cabeza de esa persona. Entender qué es lo que le molesta arriba del auto, qué es lo que no le sale, e intentar ponerse en su cuerpo para decir, a ver, qué es lo que de repente para uno es muy simple, no sé, venir y hacer un tramo de montaña acá como tenemos en Córdoba y decir, no sé, no se ve a fondo, el vado te tirás, lo cruzás ante el auto, cruzás el auto a fondo y salís para y de repente una persona que viene de ser un piloto que viene del llano y eso no le es tan normal. Y bueno, ¿cómo ponerte vos en el cuerpo de ese tipo y entender qué es lo que le pasa? Ahí está un poco el secreto, entender qué es lo que le molesta, qué es lo que le duele y también cuáles son esas virtudes que tiene para poder potenciarlas. Entonces es un trabajo que por supuesto creo que desde un principio no me debe haber salido de la misma manera que lo hago ahora, después de más de 75 cursos dados. Uno ya se va afianzando curso tras curso, vas logrando un mejor desarrollo, un mejor entendimiento, entendés mucho más rápido el piloto, te pones mucho más rápido en su piel, y creo que ahí viene el éxito, no intentar mostrarle todo lo bueno que uno puede hacer arriba del auto, todo lo rápido y espectacular que uno puede ser, sino intentar sacar lo mejor de él. Nicolás, como instructor pude conocer que haces mucho hincapié en algo a lo que vos le has llamado como los vicios del rally, que serían básicamente, bueno, estas rutinas o acciones que uno hace sin darse cuenta, que a veces te pueden llevar fortuitamente a algo exitoso o desgraciadamente a un error muy fuerte, sin saber muy bien por qué, ¿no? En ambos casos. Sí, exacto. Y esto pasa en todas las actividades, Leandro. Si vos prestas un poco de atención, por ejemplo en el motocross es una cosa muy normal que venga un instructor, un coach y te intente pulir ciertos vicios que vos generas en el cross, en la moto, en el auto. Y si nos metemos en otro deporte, el golf, el tenis, es muy normal que vos tomes una clase con un profe de golf y que el profe te diga, mira, vas a agarrar el grip del palo, lo vas a correr el hierro, vas a correr el dedo para acá y vas a agarrar así, y vos no te das cuenta y vos le venías pegando según vos muy bien, y a lo mejor tuviste la suerte de que ganaste hasta un torneo o varios torneos así, y nadie te dijo por qué en lugar de agarrarlo con la mano derecha ahí, agarrarlo con la izquierda, por darte un ejemplo sonso, ¿no? Y con ese cambio de repente tenés un golpe distinto, te mejoran los resultados, y era un pequeño cambio y era un vicio que habías adquirido porque nadie te lo pulió,
porque solo te hiciste como nos hicimos todos, y si no hay alguien que te lo corrija y encima tus resultados se dan, es muy difícil de que vos los identifiques. Entonces ahí está en el poder identificar los vicios que uno va adquiriendo. Y lo simpático de esto es que tenés tipos como hoy en el Campeonato del Mundo, que tenés el caso de Ogier, tenés el caso de Mikkelsen, tenés innumerables los casos de todos los pilotos que hoy son el top 10 del World Rally Car, que todos los años, hasta 2 o 3 veces al año, van a tomar cursos de perfeccionamiento y se sienta al lado de un instructor que sin dudas no está en el nivel ni de Ogier, ni de Neuville, ni de ninguno de estos que te menciono, pero sin embargo ese piloto adquirió vicios de un año hacia el otro. Entonces van a que les refresquen, a que le pulan, a que le digan esto venís haciendo mal. Y son pequeños detalles. Vos me decís, ¿va a hacer que baje un segundo por kilómetro ese tipo? No, seguramente que no. Pero le va a permitir pulir en su detalle y poder terminar con un manejo mucho más limpio, que a lo mejor se pueden ver materializado en resultados, y a lo mejor no, pero seguramente su manejo va a ir mucho más fino, más pulido. Y son tipos que vos decís, son campeones del mundo, no tendrían por qué ir a que se sienta un tipo que les enseñe, sin embargo lo hacen. O sea que los vicios los adquirimos todos en todos los deportes. Hablando de este tema, te quiero llevar a otro ejemplo que viví en esto de la relación docente-alumno, por decirlo de alguna manera. En ciertas clases prácticas que recuerdo que teníamos en un taller de redacción, el editor nos entregaba a nosotros los artículos corregidos, llenos de errores, por supuesto, al principio, y nos pedía que le preguntemos sobre nuestros errores en voz alta. Claro, imagínate, la mayoría de nosotros tenía una vergüenza enorme, pero con mucho atino el editor nos decía que no tengamos miedo justamente de comentarlo, porque la respuesta no solamente nos iba a servir a nosotros, sino quizás también al compañero de al lado. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Mi idea no es comprometer ni incinerar a ningún alumno que hayas tenido, pero me interesaría que nos des algunos ejemplos de estos vicios, porque seguramente quien te escuche puede sentirse quizás identificado con alguno de estos vicios y le sirva mucho para saber si realmente está haciendo algo mal o no. Sí, ejemplos tengo un montón, y hay un montón de vicios que se repiten así como un patrón muy particular en todo, pero se me viene así uno rápido y te voy a hablar así de puntualmente pilotos de tracción delantera que de repente se suben a una autocarrera y empiezan a utilizar el pie izquierdo, ¿no? Como todos los pilotos de automovilismo utilizamos el pie izquierdo como una herramienta de poder optimizar en algunos sectores en los que, bueno, frenas y aceleras al mismo tiempo. Y el ejemplo se da que hay un porcentaje altísimo, te diría muchísimo, que hacen un uso bastante excesivo del pie izquierdo, ¿no? Y después vos te subís al lado y decís, ¿por qué viene frenando tanto? Y vos lo ves a esa persona y realmente viene rápido. Y cuando veía el historial de alguno de esos alumnos previo a correr, decía, bueno, campeón de acá, campeón de allá, no es que estaba subiendo con alguien que fuera malo. Y cuando me subí al auto decía, pero este tipo es campeón de acá, gana carrera, ganó el fin de semana pasado, y mirá cómo frena. Era una cosa así desmedida, un uso del pie izquierdo tremendo. Y cuando se lo planteo a esta persona, hablo de una persona, pero de estos ejemplos tengo para darte 20 de este mismo punto. Y me dice, no, la verdad que nunca le presté atención. Y bueno, pero venís frenando, una locura, ¿por qué frenas tanto? No, que así, bueno, empezamos a trabajar en la sensibilidad del freno izquierdo. Y cuando empezó a trabajar en la sensibilidad con ciertos ejercicios de cómo hacer para no ser tan bruto con el pie izquierdo, y bueno, su cambio fue gigante, porque realmente venía usando, de por sí el pie izquierdo no tiene la habilidad del pie derecho. De eso estamos claros, que del momento, Leandro, que a vos te enseñó a manejar, te enseñó a frenar con el pie derecho, ¿no? Sí. Bueno, entonces cuando empezás a utilizar el izquierdo, que el pie izquierdo en realidad es la pierna boba, es como si vos le pegás al fútbol con la derecha, te pido con la izquierda, no le vas a pegar igual. Bueno, lo mismo pasa en el auto. Lo que pasa es que como venimos con frenos que son pedales más duros, sin servo, es más fácil a lo mejor tener un poquito más sensibilidad, pero el pie sigue siendo bruto. Si no lo entrenamos en esa sensibilidad, hacemos que el auto pierda mucha velocidad de curva o frene por demás, y bueno, después se da que venís perdiendo tiempo un montón. Este chico tenía la suerte de que tenía los resultados que le iba muy bien, entonces nunca se iba a poner a trabajar en nada porque ganaba carreras igual. Después de eso empezamos a trabajar y se dio cuenta de que tenía que abrirse a poder ver qué otras cuestiones podía estar haciendo mal, y bueno, trabajamos en otras cuestiones bastante más profundas. Otra de las cosas muy comunes también es la hoja de ruta.
muchas veces llegamos a hacer hoja de ruta, como alguna vez nos explicó algún navegante o algún piloto de la vieja escuela, y de repente son hojas de rutas que no te hacen ir ni muy fino, ni muy rápido, ni bueno, y la labor en sí de la hoja pasa a ser muy básica y te termina limitando. Entonces, pero mientras el piloto sea ese sistema el que conoce, mientras ese sea el norte o lo que le han enseñado, y bueno, cada uno piensa que está con lo mejor. Después de repente uno va, le plantea un sistema de hoja de ruta que sea mejor, que sea más dinámico, que sea más adaptable para cualquier tipo de auto en el que corras, y empezás a encontrar con que ahí ya el techo, el límite de la hoja de tu auto, todo empieza a cambiar. Y son cuestiones muy comunes, y de repente, como te digo, son cosas normales que el tipo dice, no, yo las vengo haciendo bien, y mira lo bien que me va. Te muestra su historial de carrera y decís, sí, realmente este tipo va bien, pero mira todo lo mal que viene haciendo. Si hiciera todo bien esto, no lo para nadie. Hay muchos ejemplos, te podría empezar a citar un montón. Si nos subimos en autos más grandes, un R5 por ejemplo, la verdad son autos de una potencia excepcional, te sacan de todos lados, va rapidísimo, pero justamente hay un montón de pilotos que llegan, se suben a un R5, van para adelante y nunca se pusieron a pulir su manejo, y vos empezás a ver y frenan 2, 3, 4 veces por curva, pero claro, como tienen tanta potencia queda totalmente tapado, disimulado esos errores, porque bueno, vos lo ves de afuera y decís, por Dios, lo rápido que viene. Vos lo ves de arriba y vos ves y decís, pero ¿por qué viene frenando 4 veces por curva? Bueno, ahí entre medio también utilizamos herramientas de medición, de telemetría, que nos permiten no solo que yo se lo digo arriba del auto, sino mostrárselo con gráficos, con números, con tiempos, con distintas herramientas de medición para dejar más expuestos esos errores y poder trabajar sobre eso. Nicolás, para la próxima pregunta te quiero llevar un poco al terreno del Mundial de Rally, que creo que es un poco donde más se nota el ejemplo que te voy a dar. Hay una cuestión que no necesariamente creo que es por la nacionalidad, pero los finlandeses siempre tienen una capacidad, me parece, admirable de la autocrítica, de haber terminado un tramo y saber que el tiempo no salió por culpa de uno mismo. ¿Cuántas veces vimos a un Teemu Suninen o un SAP Calapi, quizás corto de palabras, muy escuetos, pero que les preguntan por qué tuvieron un tiempo malo, y en esa respuesta tan corta, tan breve, los reporteros por ahí tienen que repreguntar y le consultan? ¿Fue por la condición del camino? Te dicen que no. ¿Es el auto? No. Y le preguntan, ¿qué habría que cambiar para el siguiente bucle? Al piloto te contestan. O sea, se saben identificar cuando uno es el que se equivoca, y no el equipo, ni el auto, ni tampoco el navegante. Sí, eso creo que todos los pilotos en algún momento nos ha pasado, ¿no? De llegar al final de tramo y decir, el auto está bien, la hoja de ruta creo que estaba bien, y bueno, no soy yo el que estoy fallando, y fallé acá. Y hay días que uno también hay que tener en cuenta que uno no es una máquina, y uno como piloto se levanta un día que estás medio cruzado, que no estás con todas las luces, y podés haber hecho todo el trabajo muy bueno la previa, un buen reconocimiento de ruta, una buena hoja de ruta, trabajaste muy bien en las cámaras con tu navegante, hiciste muy buen trabajo previo para preparar esa carrera, y llegó el sábado, te levantaste a la mañana, estabas con el humor cruzado y las cosas no salen y no salen y no salen, y realmente se hace muy complicado de revertir. Acá entra en juego una parte muy importante, que es una de las cuestiones que también vemos, que tiene que ver con la parte mental. ¿Cómo hace ese piloto después de ese tramo, que se da cuenta que tiene el auto excepcional, de que tiene un navegante que es espectacular y que los tiempos no le salen? ¿Cómo se hace para reponerse mentalmente y decir, sigo, y qué hago para cambiar, para no seguir perdiendo tiempo? Bueno, ahí entra en juego una preparación mental muy fuerte, que en el campeonato del mundo los tienen, te diría, casi todos. Ya que estamos en la parte mental, Nicolás, hay algo muy interesante que puntualizás en tus clases, que es el tema de la carga genética que uno ya trae previamente. Y eso es algo muy interesante porque, por ejemplo, lo hemos podido debatir con otros colegas en un podcast de rally que tenemos, que se llama Flat Out. Y en un capítulo diferenciábamos esto, ¿no? De que hay que saber distinguir, por ejemplo, a un Kalle Rovanperä, que nace con ciertos genes, se ha formado prácticamente desde chiquito, de un Takamoto Katsuta, que por ejemplo es el ejemplo del piloto que, aún así siendo joven,
tiene que entrenarse para desarrollar esas dotes que otro piloto ya las trae de forma natural, ¿no? Digo, hay que entender un poco que ningún camino es mejor o peor que el otro, sino que cada uno, de acuerdo a cómo es, necesita de distintas herramientas para mejorarse el nivel de uno mismo y sentirse a gusto, ¿no? Sí, eso es cierto. Hay un montón de pilotos que nacen sin que nadie les explique, sin que nadie que les enseñe, con una facilidad y una practicidad arriba del auto que les permite inicialmente, apenas empiezan a correr y además a lograr muy buenos resultados. Y eso, como decís vos, a lo mejor viene por algo genético, por una condición, como pasa en todos los deportes, que lo hacen a que sea muy bueno desde los comienzos. Después tenés otros pilotos que son pilotos que vienen con, a lo mejor no con todos esos dotes iniciales, pero vienen con una capacidad de trabajo y una perseverancia tan grande que te diría que vale tanto o más que el piloto que nace con todos los dotes, ¿no? Yo tengo un montón de ejemplos de pilotos que les he dado cursos de que realmente inicialmente no se los veía con una condición que iba a ser un piloto distinto, y a razón de trabajo, de mucha perseverancia, de mucho sacrificio, la verdad que terminaron siendo pilotos destacados. Y ahí es donde te das cuenta de que el trabajo es muy importante y fundamental en cualquier deporte, y en el rally es una parte muy muy importante, dejando de lado la parte económica, que es un limitante gigante para muchos. La condición de trabajo, de perseverancia y sobre todo de autocrítica es lo que te permite crecer en esto, ¿no? Si no tenemos autocrítica es muy, muy difícil. La verdad que no es del todo fácil también que un piloto te diga: vení, sentate acá al lado, enséñame. Porque lo primero que entra en juego acá es el ego que tenemos todos los pilotos, que no es chico. Todos los pilotos en el fondo y no tan fondo, tenemos un ego muy grande. Y realmente querer trabajar eso no es fácil para todos. Hablando justamente del ego de cada uno de los pilotos, me interesaría que charlemos de dos ejemplos que para todo instructor de rally deben ser de los más habituales. Si bien a ustedes llegan pilotos de infinidades de clases y edades diferentes, me parece que hay dos que son muy habituales, que es el piloto joven y el adulto que quizás ya es empresario o gentleman o alguien que no tiene la competición como actividad de ingresos, sino como un hobby. Pero me interesaría que analicemos cada caso, y si te parece empezamos con el más pequeño, con el piloto joven, ese chico que ya tiene toneladas de ambición y que quiere ser el próximo Kalle Rovanpera, el próximo Oliver Solberg. ¿Cómo se gestiona esa cantidad de pasión, de deseo, de ambición? Porque sin dudas es una edad difícil, ¿no? Es en donde el chico vive a prueba y error con decenas de deportes hasta que encuentra si el rally es lo suyo o no. Tal cual. Y cuando te topas con pilotos así que son muy jóvenes, de hecho, bueno, la verdad que en el 2019 tuve la suerte de conocer a muchos pilotos con esa condición. Muy jóvenes, ninguno mayor de 22 años, con la posibilidad económica de realizar este deporte casi a pleno, lo cual no es poco decir, y con unas ganas gigantes. Y realmente está bueno trabajar con ese grupo, primero porque es una proyección de poder hacer un trabajo sostenido, que podés plantearles un montón de cuestiones que a la otra persona se le planteas igual y se lo exigís por igual y se lo propones por igual, pero vos sabés que la recepción en uno o en otro no va a ser lo mismo. En el caso de un piloto más joven, tiene la ambición y el sueño de llegar a lo máximo que se pueda aspirar en esto, y vos sabés que le vas a decir, bueno, vamos a trabajar la parte física y vas a poner un entrenamiento al máximo que se le pueda proponer, y lo va a hacer. Le vas a proponer hacer un trabajo desde la parte mental y lo van a hacer, y podés exigirles en un montón de cuestiones. De repente lo que hay que medir un poco en pilotos más jóvenes es un poco la vehemencia de que tenemos todos cuando empezamos a correr, que no nos importa mucho, aceleramos con los dos pies y a veces no medimos que una ida afuera, un vuelco o abandonar carreras sin importar el puesto en el que venimos no nos termina sumando. Entonces a veces cuesta un poco trabajar esa parte, trabajar en la parte de decir, ok,
está buenísimo que vayas rápido, está buenísimo que vengas ganando, pero terminemos la carrera, que acá lo que más nos sirve es que vos completes una carrera, que hagas los kilómetros enteros y no que te quedes tirado a mitad de carrera, a mitad de etapa. Entonces, de repente, ese punto es la parte que hay que trabajar. Yo siempre digo que prefiero igualmente hacer que un piloto frene un poquito y es un poco más fácil que agarrar un piloto que no tiene muchas ganas de acelerar, muy pocas, y llevarlo a que se vaya a un ritmo muy rápido es un poco más difícil. Por eso está bueno trabajar con gente joven, con gente que tenga ganas de aprender y sobre todo que están no solo con menos vicios, sino que de repente también están con un disco duro más vacío, ¿no? Con un disco duro ahí que está todo por grabar. Entonces, un montón de cuestiones de base del ABC de este deporte, vos lo planteas bien desde el vamos y su crecimiento deportivo va a ser sostenido de una manera un poco más correcta o un poco mejor proyectado en el tiempo. ¿Y cómo se trabaja, Nicolás, con el otro ejemplo, con el piloto más adulto, aquel que quizás ya tiene su trabajo, su familia, que quizás tiene ese resto económico para darse el gusto de correr? Porque hoy te mencionaba que el piloto joven quizás no está en una edad sencilla, pero el adulto tampoco, ¿no? Porque también puede estar en ese momento en el que quizás se frustra por sus resultados y corre el riesgo de colgar el casco, quizás teniendo aún mucho por dar y por disfrutar de este deporte. Eso es lo que trabajo muy fuerte. Intento de que no pase eso. Acá trabajar con una persona, como decís vos, bajo esas condiciones, lo que hay que tener en claro primero es cuál es su objetivo. Si su objetivo de repente dice, bueno, yo quiero ir la carrera que viene y le voy a ganar a Baldoni, a Ligato y a Villagra, y voy a decir, no, para. Vos no le podés ganar a Baldoni, a Villagra y a Ligato la semana que viene porque uno ve todas las condiciones y todo el contexto y sabes que eso, por lo menos la semana que viene, no va a pasar. Entonces, hay que plantear siempre los objetivos. Los objetivos no estén errados, porque ya si empezamos con objetivos que están cruzados, que son, no digo el no soñar, el no ser ambicioso, pero uno sabe cuando los objetivos están bien planteados y cuando no. Entonces, cuando te topas muchas veces con este tipo de pilotos, está bueno cuando se plantea un objetivo claro, cuando se plantea decir, bueno, hasta acá quiero ir, y en esos casos, en un porcentaje muy grande, se trabaja en potenciar lo que vienen haciendo, ¿sí? En que se disfrute el tiempo que se está arriba del auto de manera segura e intentar llevarlo al máximo de sus posibilidades sin que terminemos en rotura, en abandono. Es decir, potenciar todo lo que viene haciendo. Si se empezó siendo piloto de grande, intentar ayudarlo y enseñarle el ABC para que sea un disfrute, de que esa persona vaya, corra y de que lo haga de manera positiva y que los resultados le salgan. Pero los resultados me refiero desde lo que se pueda lograr como una cuestión viable. Como digo, si se pretende que le vamos a ganar a Baldoni en la carrera que viene, y no va a pasar. Pero si de repente vamos a terminar una carrera y nos vamos a ubicar en qué pelotón estamos en nuestra categoría, que podemos ir limando esa diferencia que nos vienen ganando por kilómetro y podemos achicar eso y vamos mejorando y planteamos un objetivo que sea sostenible, eso es bueno. Y ahí cuando los objetivos se empiezan a cumplir, también el ánimo del piloto es otro. Y cuando el auto termina la carrera y el piloto hizo bien las cosas y no abandonó, bueno, ahí empieza también una cuestión anímica muy positiva. Y ahí es donde se da que en estos casos es más difícil que quiera colgar los guantes, como decía vos recién, que quiera dejar el casco guardado en la casa porque se cansa de romper el auto, se cansa de darse vueltas, se cansa de abandonar y encima gasta un montón de plata. En esto que hablas, Nicolás, y creo que es parte también de lo que está en tus clases, creo que hay una parte crucial que te diría es un poco la bisagra que define un poco todo, el límite entre la perseverancia y el conformismo, que es una cornisa muy pero muy fina en la que uno está caminando, balanceándose en la vida sin importar el sexo, la edad, la actividad que uno tenga. Es algo, me parece, puramente mental, pero que define un poco eso, ¿no? ¿Para qué lado nos caemos o para qué lado nos volcamos? Y ser perseverantes o conformistas, que es un poco, me parece, lo que va a definir también si tenemos éxito o no en lo que nos proponemos, que en este caso es ser pilotos de rally. Sí, tal cual, es como decía Leandro, es así. Y también la función o el trabajo a veces fuerte que tengo que hacer es yo también ubicarme mucho en cuál es el objetivo y quién tengo al frente.
porque si yo me equivoco en mi accionar, digamos, en el momento en el que estamos en el curso y de repente intento llevar a ese piloto que a lo mejor sus condiciones son un poco más limitadas, una persona más entrada en edad con otros recursos de manejo, e intento llevarlo a un límite absurdo, ahí sale un error muy grave mío, ¿no? Entonces hay que también ubicarse muy bien quién tenemos al frente, hacia dónde se quiere llegar y qué objetivos se pueden plantear para hacer un trabajo serio. Y muchas veces, bueno, me toca que hasta en el mismo momento, cuando trabajo con más de un piloto a la vez, de repente me subo a un auto con un piloto que, como decís vos, tiene 22 años y estamos arriba de una Skoda R5 y tiene todas las posibilidades de ir y pelear la punta, de ganar y ir para adelante. Y de repente me bajo de ese auto y me subo a un Evo 10 con un piloto que lo que quiere hacer es ir a dar la vuelta. Entonces hay que hacer un cambio de cabeza muy rápido y pasas 15 minutos con un cassette y 15 minutos después tenés que estar pensando en otra cosa, exigiendo otras cosas, midiendo otras cuestiones, que bueno, de eso se trata, ¿no? Ubicarse en la realidad que tiene el otro. Nicolás, para ir cerrando esta primera entrevista de las muchas que creo que tendremos, porque realmente esto da para charlar bastante, quisiera que nos cuentes un poquito brevemente cómo son las propuestas y programas de entrenamiento en los que consiste tu escuela, que seguramente va a ser algo que lo estaremos analizando más en profundidad en próximas entrevistas. Básicamente, el piloto, en el 99% es con su auto de carrera. Lo que hacemos es ir, yo viajo al lugar, a la provincia, al lugar que sea, si es a su país o si es en el exterior, y desarrollamos en algún sector que sea representativo, que sirva, ¿no? El camino, si es montaña, si es representativo del lugar donde corren, del tipo de caminos donde corren. Entonces ahí buscamos un sector que por lo general no es mayor a 4 o 5 kilómetros como mucho, con toda la cuestión de seguridad y demás, para poder trabajar la parte práctica, ¿sí? Los cursos se hacen con el auto de carrera, como te digo, de su piloto, porque una de las partes importantes que trabajamos es la puesta a punto del auto. Entonces es muy importante que se haga con el auto con el que se va a correr o con el que se va a seguir haciendo ese campeonato, para poder lograr una puesta a punto ideal para el manejo de ese piloto y poder optimizar su medio mecánico, ¿no? Para que tenga el auto bien afinadito, que lo sienta bien, que su suspensión esté equilibrada, que el auto no tenga mayores vicios, y si tiene algún vicio, justamente detectarlo, intentar trabajar en eso, que esa es otra de las cuestiones. Hay muchas veces que los pilotos a los autos no lo sienten, les dicen, toma, agarra el auto que está bien, así manejalo, y capaz que llevan 5 o 6 carreras o un campeonato entero con el auto así, y cuando te subes decís, por Dios, el esfuerzo que viene haciendo este tipo para poder llevar el auto. Y cuando lo manejas te das cuenta, no sé, de repente que están utilizando una alineación que no es correcta, o una puesta a punto con un auto muy duro, o sus espirales no son los correctos para ese tipo de piso. Y el piloto, por falta de conocimiento, el mecánico le dio el auto y le dijo, manejalo así, que así va. Y ahí le decís, no, para flaco, así el auto no va. Entonces lo intentamos trabajar, le explicas por qué. Cuando modificás el auto, y va a decir, el piloto pasa a ser otro, porque empieza a manejar con una facilidad tremenda. Entonces esa es la parte buena también de trabajar con el auto cada uno. Me fue un poquito de tema, te contaba, inicialmente empezamos con un teórico en el cual trabajamos un día entero en la parte teórica, en realidad mediodía cuestiones teóricas que van desde la preparación física, la preparación nutricional y la parte mental, la confección de la hoja de ruta y el desarrollo de la hoja de ruta desde la parte teórica, y la otra mitad de día salimos a desarrollar de manera práctica la hoja de ruta, ¿no? Que previamente en la primera mitad de día la desarrollamos, la hicimos juntos, planteamos un buen sistema de hoja y lo vamos a hacer a la parte práctica. Eso es lo que hacemos el primer día. Y después, el segundo y el tercer día de curso, lo que hacemos es trabajar netamente arriba del auto, como te digo, todas estas cuestiones puntualmente de manejo, intentar potenciar las cosas que se hace bien, intentar ir quitando esos vicios y trabajar fuerte sobre la puesta a punto del auto. Se trabajan 2 días a pleno, desde que comienza el día hasta la puesta de sol. Es tiempo máximo y suficiente. En un montón de casos intenté agregar hasta un tercer y un cuarto día, y la verdad que no tiene mucha importancia, porque la verdad que el piloto queda totalmente saturado, su cabeza queda explotada después de 2 días de práctico, no le entra una sola bala, la verdad que se hace imposible de seguir.
sin ningún problema. Intenté hacerlo, como te digo, agregando días, y la verdad que no es el tiempo justo. Un día full de teórico y 2 días de práctico es más que tiempo suficiente. Así que bueno, ahí iniciamos. Ese sería como el primer programa de lo que es un curso así individual, personalizado. Y después en muchos casos, como se dio, bueno, ahora con este tema de la pandemia no lo pudimos seguir haciendo. Después yo los acompaño a los pilotos en carrera, que es bajo otro programa, que es un coaching, le hago un seguimiento en carrera. Y bueno, tuvimos la suerte este año, empezamos en el Campeonato de España con un piloto paraguayo, y tuvimos la primera fecha del Campeonato Español, y bueno, ahora quedamos totalmente parados ante esa cuestión y esperemos que se retome pronto. Pero bueno, esa es otra parte dentro de lo que es el programa de cursos. Perfecto. Nicolás, y para la gente que quizás quiere encontrarte, para aquel que quizás quiere conocer un poco cómo es tu proyecto, tu escuela de pilotos de rally, ¿cómo te puede contactar o por qué medios te puede ubicar para conocerte, para hablar con vos, para conocer un poco los proyectos? Y por Instagram, en mi Instagram o en mi Facebook, con mi nombre Nicolás Carlomagno, en alguno de los 2 medios, ahí nos mantenemos en contacto y bueno, y vemos qué es lo que se puede hacer. Está bien, perfecto. Bueno, realmente muy completa esta primera charla que hemos tenido, Nicolás. De mi parte te agradezco enormemente que nos haya cedido este tiempo para charlar algo que sin dudas es muy interesante, muy útil, pero más agradable sin dudas, como lo hemos charlado en la entrevista, es que haya sobre todo instructores con tus iniciativas, especialmente aquí en Argentina. Así que te mando un abrazo grande y te dejo la invitación hecha para seguir charlando en próximas entrevistas. Dale, Leandro, gracias a vos, gracias por dejarme participar de tu programa, y para cuando quieras seguimos charlando. Nos podés leer en www.motorboxradio.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, @motor_box, en Facebook, Motorbox ARG. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio.